Atención. Noticia de última hora. Lo que estás a punto de escuchar no es un titular más. Es una señal. Una advertencia. Un punto de inflexión. Porque mientras el mundo seguía mirando conflictos tradicionales, en las últimas horas se ha comenzado a gestar algo mucho más profundo, algo que no se mide en misiles, sino en monedas, en comercio y en poder. Lo que hasta ayer eran susurros en los pasillos del poder, hoy empieza a tomar forma como un escenario que podría redefinir el equilibrio geopolítico de la próxima década. Y en el centro de todo, México. Sí, México. Porque de acuerdo con análisis estratégicos, movimientos diplomáticos recientes y señales que no están siendo explicadas del todo en medios tradicionales, el gobierno de Claudia Sheinbaum estaría ejecutando una jugada que no solo rompe esquemas, sino que desafía directamente el modelo económico dominante de las últimas décadas. Un movimiento que, según expertos, Washington no tenía completamente previsto. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa. Porque esto no ocurre en aislamiento. En paralelo, desde Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, se ha intensificado una estrategia que ya conocemos: presión económica, sanciones selectivas, amenazas comerciales, una política exterior que convierte la economía en arma. Pero esta vez, algo salió diferente. Porque la respuesta no fue inmediata, no fue impulsiva, y sobre todo, no fue débil. Fue silenciosa. Fue calculada. Y podría estar cambiando las reglas del juego en tiempo real. Porque mientras la atención pública se centraba en declaraciones, tensiones y narrativas mediáticas, en segundo plano comenzó a tomar forma un proceso mucho más estructurado: la diversificación estratégica de México. Y aquí entra un actor clave que cambia todo el tablero: el bloque BRICS. Durante años, este grupo ha sido visto como una alternativa, una posibilidad, un contrapeso emergente frente al dominio económico occidental. Pero ahora, ese escenario podría estar acercándose mucho más de lo que muchos imaginan. No estamos hablando necesariamente de un anuncio formal inmediato. Estamos hablando de algo más sofisticado. Acuerdos preliminares. Alineaciones estratégicas. Y sobre todo, preparación. Preparación para operar en un sistema donde el dólar ya no sea la única opción. Y si eso se consolida, el impacto sería sísmico. Porque no se trata solo de México. Se trata de lo que representa México. Una de las economías más grandes de América Latina, profundamente integrada con Estados Unidos, comenzando a explorar rutas alternativas. Ahora detente un segundo. Porque lo que viene es clave. Si una economía como la mexicana empieza a reducir, aunque sea parcialmente, su dependencia del sistema financiero estadounidense, el efecto no se queda en sus fronteras. Se expande. Afecta cadenas de suministro. Afecta inversiones. Afecta confianza. Y sobre todo, afecta poder. Pero la historia no termina ahí. Porque mientras todo esto se movía en silencio, otra pieza del tablero comenzó a posicionarse: Canadá. Y aquí es donde el guión da un giro que muy pocos esperaban. Porque la reacción del primer ministro Mark Carney no fue política en el sentido tradicional. Fue técnica. Fue estructural. Fue la respuesta de alguien que entiende el sistema financiero global desde dentro. Y eso cambia absolutamente todo. Porque Canadá no respondió con confrontación directa. Respondió con diseño. Con arquitectura económica. Con mecanismos pensados no para reaccionar, sino para resistir. Según este escenario que hoy analizan distintos especialistas, Ottawa habría comenzado a evaluar y preparar herramientas para blindar a sus empresas frente a posibles sanciones extraterritoriales. ¿Traducción simple? Que empresas canadienses puedan seguir operando, incluso si Washington decide presionar. Y eso rompe una de las herramientas más poderosas de la política exterior estadounidense. Pero hay más. Mucho más. Porque lo verdaderamente disruptivo no es cada movimiento por separado. Es la sincronización. México diversificando hacia el escenario global. Canadá reforzando el frente regional. Dos movimientos distintos, que juntos forman algo completamente diferente. Una estrategia. Una pinza. Un rediseño silencioso de Norteamérica. Y aquí es donde Washington empieza a perder margen de maniobra. Porque el verdadero problema no es una sanción. Ni un tratado. Ni un desacuerdo puntual. El verdadero problema es este. Por primera vez en décadas, sus dos socios más importantes no están reaccionando. Están anticipando. Y cuando eso ocurre, el poder cambia de manos. Ahora bien, ¿qué significa esto para el resto del mundo? La respuesta es tan incómoda como evidente.
observación, análisis y posible imitación. Porque si este modelo, diversificación global más blindaje regional, demuestra ser viable, otros países podrían seguir el mismo camino. Y ahí es donde el impacto deja de ser regional y se vuelve global. Europa observa. Asia toma nota. América Latina calcula. Porque lo que está en juego no es solo una relación bilateral. Es la estructura misma del sistema económico internacional. Y aquí es donde entramos en terreno aún más delicado. El dólar. Porque durante décadas, su poder no ha sido solo económico. Ha sido geopolítico. Ha sido la base sobre la cual se construye influencia, presión y control. Pero ese poder depende de una condición clave: que no existan alternativas viables. Y eso es precisamente lo que podría estar empezando a cambiar. No de golpe. No de un día para otro. Pero sí de forma progresiva, estructural y reversible. Y si ese proceso se acelera, no estamos ante una simple tensión política. Estamos ante el inicio de una transición histórica. Ahora la pregunta ya no es si habrá conflicto. La pregunta real es esta: ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar los actores involucrados para defender su posición? Porque cuando el poder global se reconfigura, la historia nos ha demostrado algo una y otra vez. Nadie cede fácilmente. Y lo que hoy parece un movimiento estratégico, mañana puede convertirse en un punto de quiebre. Así que presta atención. Porque lo que estamos viendo no es un evento aislado. Es el comienzo de algo mucho más grande. Algo que podría definir la próxima década.